quiero comenzar haciéndoles una pregunta. ¿Quién no quiere ser feliz ni exitoso? Pero ¿qué tal si le diera la vuelta y les dijera, ¿les gustaría ser felices y exitosos? Gran diferencia. Pero definamos éxito y felicidad en términos objetivos. Esta es la pirámide de Maslow. En ella podemos encontrar todas las necesidades, desde las más básicas hasta las más sofisticadas, que motivan nuestro comportamiento y nuestras decisiones. Por ejemplo, ¿qué es lo que esperamos en el fondo al buscar un empleo o estudiar una carrera? Un salario, ¿verdad? No como un fin, sino como un medio para satisfacer nuestras necesidades básicas, aquellas necesidades que nos permitan garantizar nuestra supervivencia. Pero no vinimos a este mundo simplemente a sobrevivir, sino a vivir. Y tanto el éxito como la felicidad para el ser humano se encuentran en la punta de la pirámide. Es decir, en alcanzar la autorrealización y el reconocimiento. Pero ¿cómo podemos hacerlo? A través de nuestro propósito. Tenemos un propósito en la vida. Algunos lo tendrán muy claro, otros estarán en proceso de descubrirlo. Pero lo que todos, absolutamente todos, tenemos en común es la capacidad de materializar nuestro propósito de vida a través de nuestras decisiones. Y la primera gran decisión a la que debemos enfrentarnos cada día consiste en escoger entre tomar el camino del placer o la felicidad, que son cosas completamente diferentes. Y para ilustrarlo, me permito citar el experimento de Walter Mischel, llevado a cabo allá por los años 60 y 70 en la Universidad de Stanford, y que puso un grupo de niños de 4 años enfrente a una golosina. La promesa para aquellos niños es que si lograban esperar 20 minutos antes de comerse la golosina, obtendrían una segunda como recompensa. Lo interesante es que 14 años después, es decir, cuando los niños tenían en torno a los 18 y los 19 y ya se encontraban a punto de terminar la high school, se demostró que aquellos niños que fueron capaces de resistir los 20 minutos y recibir la recompensa fueron mucho más exitosos que el resto de sus compañeros. Concretamente, obtenían mejores calificaciones en la escuela, tenían un mayor índice de ingreso a las universidades, gozaban de relaciones mucho más saludables con sus padres y maestros, tenían una menor propensión para caer en vicios, además de índices de masa corporal también mucho más saludables. Pero piensen cómo es que un acto tan pequeño como comer o no una golosina pudo haber marcado tanta diferencia. Quizás aquella era solo la punta del iceberg. La respuesta está en la mentalidad que había detrás. Porque aquellos niños mostraron estar dispuestos a sacrificar o abstenerse de cosas en el presente a fin de obtener algo mejor en el futuro. Es decir, una mentalidad que se contrapone a la filosofía hedonista que busca el placer momentáneo sin tener visión a largo plazo. Una filosofía que es muy fácil de identificar, quizás la podemos reconocer en frases como hay que vivir el momento o déjate llevar y no importan las consecuencias. Pero ¿a qué me refiero exactamente con placer momentáneo o gratificación instantánea? Existe un neurotransmisor llamado dopamina, o mejor conocida como la hormona del placer, que es liberada de forma natural y controlada en nuestro cerebro cuando experimentamos actividades como pasar tiempo en familia, viajar, establecernos metas o incluso al hacer ejercicio. En contraparte, existe otro tipo de actividades o estímulos que provocan descargas exageradas, antinaturales de dopamina. Aquellos puntos más altos que nos hacen extasiar de placer. Muchas veces la persona cuando vuelve al punto bajo busca repetir el estímulo para volver a experimentar ese subidón. Y cuando este patrón se genera
a lo largo del tiempo ya estamos hablando de una adicción, de una dependencia. Muchas veces, sin embargo, la búsqueda de la gratificación instantánea, lejos de ser una decisión consciente, es una forma de ocultar heridas emocionales. Porque la dopamina, al ser capaz de anestesiar a nuestro cerebro, al menos de forma temporal, actúa como una vía de escape a la realidad. Y esto yo lo sé porque lo viví. Cuando, cuando era muy pequeño, fui abandonado por mi padre y veía a mi madre salir a trabajar todos los días a las 6 de la mañana. Nunca quise preocuparla con mis problemas, nunca quise decirle que yo sufría de bullying y abuso en la escuela. A los 11 años tuve mi primer brote de acné. Con el paso del tiempo se hizo más y más agresivo, el bullying empeoró, empecé a recibir golpes, agresiones físicas. Durante toda mi vida me sentí marginado, rechazado. Crecí con muchas inseguridades y ciertamente fue algo que marcó mi autoestima y más adelante me llevaría a caer en adicciones. Y no hablo de alcohol, drogas o tabaco, que quizás es lo primero que se nos viene a la mente cuando escuchamos la palabra adicción, sino otro tipo de actividades aparentemente inofensivas, como los videojuegos, la búsqueda de validación en redes sociales, la masturbación, la pornografía o incluso el consumo excesivo de azúcar, que son potencialmente más nocivas para nuestra salud mental porque son tan comunes y no se habla tanto de ellas. Nadie realmente advierte el peligro a largo plazo que representan. A mí me llevaron a caer en una depresión crónica. Y así mi vida estuvo en una espiral descendiente hasta que llegué a un punto de inflexión en el que tenía que decidir entre permanecer hundido o salir de ese pozo y buscar ayuda. Buscar ayuda, que es algo que muchas veces nos avergüenza hacer, porque implica reconocer que tenemos un problema. Pero fue en ese momento cuando empecé a tomar mejores decisiones. Y fue en ese momento cuando pasé de ser la víctima a convertirme en el protagonista de mi historia. Y si hoy estoy aquí frente a ustedes, es porque no quiero que nadie tenga que pasar por lo mismo. O si hay alguien que se siente identificado, decirle que siempre hay esperanza. Porque lo que te define no son tus errores ni tus circunstancias actuales, sino lo que tú quieres llegar a ser en el futuro, pero sobre todo lo que estarías dispuesto a hacer para lograrlo. Por eso quiero compartir con ustedes los 3 pilares de mi revolución personal, que son aquellas 3 decisiones llevadas a la acción que me permitieron darle un propósito, un sentido, una dirección a mi vida. Y como muchos de ustedes podrán intuir, el primero de esos 3 pilares consiste en sacrificar día a día los placeres de corto plazo. Es necesario desintoxicarnos de toda esa dopamina barata y abstenernos de los estímulos que la producen, al menos por un tiempo, para poder gobernar nuestra conducta. Y podría poner muchísimos ejemplos, pero hoy quiero centrarme específicamente en el azúcar que todos conocemos, ese polvito blanco dulce, que por cierto es responsable de 284,000 muertes inducidas por diabetes cada año, tan solo en el territorio americano. Y ojo que mi fuente no es la de los deseos, sino que estos son datos de la Organización Panamericana de la Salud. La paradoja de por qué a sabiendas de que el azúcar puede provocar tantos problemas en nuestra salud y aún así como sociedad la tengamos tan arraigada, es bastante sencilla de responder. El azúcar es más adictiva que la cocaína. Y eso lo reveló un estudio llevado a cabo allá por los años 2006-2007 en la Universidad de Burdeos por Sergi Ahmed, donde observó que más del 80% de las ratas
preferían el estímulo del agua azucarada antes que la cocaína líquida y además mostraban un comportamiento mucho más compulsivo al momento de hacerlo. Ahora bien, para humanos, el consumo diario recomendado de azúcar, según los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud, es de 25 gramos al día o el equivalente a 5 cucharillas. Ahora, quiero que sean muy sinceros en esta parte. Levanten la mano. Si es así, más de uno estará pensando, bueno, yo solo le pongo 2 o 3 cucharillas a mi taza de té o café, creo que no tengo ningún problema, pero ¿cuántos de ustedes serían capaces de ponerle 11 cucharillas a su taza de té? ¿Se imaginan cómo sería, verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Parece una locura, ¿verdad? Una bebida gaseosa de 500 mililitros tiene en promedio 55 gramos de azúcar, el equivalente a 11 cucharillas. Y eso tú lo consumes sin saberlo. De hecho, hay muchos productos que consumimos cada día que tienen cantidades exageradas de azúcar. ¿Pero por qué? ¿Por qué se da esta situación? Porque si el objetivo es asegurar ventas, el azúcar tiene la capacidad de hackear nuestro sistema de recompensas y mantenernos enganchados por medio de la dopamina. Pero dejando eso de lado, existen muchas otras formas en las que podemos caer en la trampa del placer. Por ejemplo, ¿quién no dijo en más de una ocasión, voy a entrar a ver mis redes sociales solo por 10 minutos, voy a revisar mis notificaciones, a ver qué hay de nuevo? Y se quedó horas y horas atrapado actualizando el menú de inicio. A todos nos ha pasado, ¿verdad? O quién estudiando para un examen una hora, llegado el minuto 50, no pensó, bueno, solo quedan 10 minutos, ya estoy cansado, voy a dejarlo acá, total, no pasa nada. Si bien esos 10 minutos pueden parecer una tontería sin importancia a corto plazo, a largo plazo, en un año, se convierten en 3,650 minutos menos de trabajo. 3,650 minutos que podrían haber marcado la diferencia entre conseguir tu objetivo o no conseguirlo. ¿Cuántas veces sacrificamos nuestras metas sin saberlo a cambio de pequeños instantes de placer? Y eso me lleva al pilar número 2, que es el buscar ayuda. Hace muchos años existía un estigma retrógrado en nuestra sociedad de que el psicólogo era solamente para los locos, pero hoy sabemos que no es así, que la salud mental es igual de importante que la salud física. Y tengo una analogía para esto. Ir por la vida con traumas o heridas emocionales sin tratar es como tener un hueso roto. Y en lugar de visitar al médico, que sería lo correcto, tomar analgésicos para disimular el dolor cada día. Los problemas mentales y emocionales no se solucionan echándole ganas o huyendo de ellos y haciendo de cuenta que no existen. Por eso si atravesaste por situaciones que como yo te llevaron a recorrer caminos en los que hoy no te encuentras satisfecho, te invito a dar hoy el primer paso. Se necesita mucha valentía, se necesita mucha humildad para reconocer cuando el cambio en nuestras vidas, lejos de ser una opción, se convierte en una necesidad. Por eso, si ves una persona con obesidad en un gimnasio tratando de mejorar sus indicadores de salud, no lo juzgues ni lo critiques, apóyalo. O si ves a un alcohólico tratando de superar su problema, asistiendo a reuniones de AA porque quiere mantener unida a su familia, motívalo. Una vez más, no importa cuántos tropiezos o decisiones equivocadas hayamos tomado hasta hoy, cada día es una nueva oportunidad
para cambiar de rumbo. Y como tercer pilar, pero no menos importante, canaliza tu energía hacia una causa mayor. Existen muchas formas de hacerlo, pero ¿por qué no a través de un voluntariado? ¿Por qué no ser el cambio que esperamos ver en el mundo? Y esto yo lo digo por experiencia, y es que pocas cosas se comparan con el sentido de propósito y la satisfacción personal que encontramos cuando dedicamos nuestro tiempo, nuestra energía hacia la construcción de un mundo mejor. Hace unos años tuve la oportunidad de realizar un voluntariado en el Instituto de la Juventud como facilitador. Y recuerdo que al terminar uno de los talleres, varios de los alumnos me agradecieron y me dijeron que el compartir ese espacio los había motivado a mejorar como personas y a trabajar en aspectos de su vida que ellos antes no habían identificado como áreas de oportunidad. Y fue algo que ciertamente a mí me llenó. Fue algo que cambió mi vida. En ese momento yo comprendí que el compartir lo mucho, lo poco que pudimos haber aprendido a lo largo de nuestro camino es lo que le da sentido a la vida. Es lo que hace que dejemos nuestra huella en este mundo. Y si muchos quieren hacerlo y no saben por dónde empezar, sabían que con el simple acto de extender nuestro brazo podemos salvar más de 10 vidas en un año. Antes de terminar, quiero hacerles una última pregunta, que es una pregunta un tanto personal, por lo que voy a pedirles que cierren los ojos por un instante. A ti, a ti o a ti que estás presente aquí el día de hoy, ¿qué estás dispuesto a sacrificar hoy para ser feliz y exitoso mañana? Pueden abrirlos. La respuesta está en el interior de cada uno. Muchas gracias.